llegada al campo de concentración no tan solo significó perder la libertad, significó perderlo todo. Aquellas identidades que algún día habían definido a Viktor Frank parecían quedar atrás. Ese amigo, ese médico, ese doctor, ya no parecían estar presentes en ese momento. En su lugar quedaba algo más terrible y más simple, un prisionero. Pronto la realidad del campo de concentración empezó a imponerse sobre cualquier otro pensamiento. El hambre estaba presente en cada momento. Se infiltraba en las conversaciones y terminaba ocupando gran parte de los sueños. Los prisioneros pensaban en comida durante horas, en banquetes que eran imposibles, y se aferraban a estos pensamientos con tal de alejarlos de su realidad. Es así que el frío mordía la piel, el cansancio vaciaba los pensamientos y poco a poco todo aquello que alguna vez había sido importante para ellos comenzaba a desaparecer. Ya no había lugar para proyectos ni ambiciones. El futuro comenzaba a encogerse a una sola jornada, sobrevivir un día más. La vida comenzó a reducirse a eso. En aquellas condiciones, el hombre parecía despojado de todo aquello que lo hacía reconocible. El cuerpo empezaba a emplear casi toda la atención. Cada decisión, cada esfuerzo y cada sentimiento estaban aplacados a una única tarea, seguir vivo. Y junto al sufrimiento aparecía una presencia silenciosa, la muerte. La muerte ya no era una tragedia lejana, sino una compañera constante. Era un mundo en donde las categorías normales dejaban de funcionar. Los hombres hablaban acerca del suicidio con una naturalidad inquietante. Lo que algún día para ellos parecía ser sobre algo de terror, ahora se había convertido en parte de su rutina. Y sin embargo, precisamente cuando el hombre parecía haber sido despojado de todo, Viktor Frank comenzaría a descubrir aquello que aún permanecía intacto. Después de un tiempo, el horror deja de sorprender. El hambre ya no escandaliza, el frío ya no se discute. Los golpes, la violencia, el hecho de pensar en una próxima muerte se convierte en una rutina dentro de los prisioneros. En el campo, el hombre ha descubierto algo nuevo, que puede llegar a vivir incluso en un infierno. Aquí, la apatía entonces se convierte en una forma de supervivencia. Para seguir viviendo, los prisioneros deben de dejar de reaccionar ante aquello que, afuera del campo, habría sido insoportable. Poco a poco algo parece apagarse dentro de ellos, pero precisamente cuando el mundo exterior se convierte inhabitable, comienza a crecer otro mundo. Mientras sus cuerpos avanzan entre el barro y el hambre los consume, sus pensamientos viajan afuera del campo. Tal vez algún recuerdo, una conversación imaginaria, algún paisaje olvidado o simplemente un sueño pueden devolverles aquello que la realidad simplemente les ha negado. La noche entonces aquí toma un valor especial. Dormir no solo significa poder descansar, sino poder volver a soñar. En los sueños reaparecen personas amadas, tal vez una casa perdida y las vidas que hasta este punto habían desaparecido para siempre. Viktor Frank comprende que incluso en las condiciones más brutales y extremas existe un espacio donde el sufrimiento no puede acceder completamente, la vida interior. Entre estos pensamientos aparece constantemente la imagen de su esposa. No sabe si está viva, ni sabe dónde está, pero sin embargo comprende algo que transformará su manera de entender al ser humano. El amor puede trascender la presencia física. En medio del hambre, del frío y de la incertidumbre, Frank descubre que el hombre puede encontrar sentido a través del amor, no porque el sufrimiento desaparezca, sino porque todavía existe alguien o algo por quien vivir. Tras sobrevivir a los campos de concentración, Frank se enfrentó a una pregunta inevitable. ¿Qué permitió a algunas personas seguir adelante cuando todo parecía perdido? Su respuesta dio origen a la logoterapia. Para Frank, el ser humano no vive únicamente en busca de placer o poder. Existe una necesidad más profunda, la necesidad de encontrar sentido. Y cuando ese sentido se pierde, aparece el vacío. No necesariamente el dolor, sino algo más silencioso, la sensación de que nada importa,
de que los días pasan sin dirección ni propósito. Sin embargo, Frank observó que la vida nunca deja de plantearnos preguntas. Cada situación, cada encuentro y cada dificultad nos exige una respuesta. Pero por eso el sentido no es algo que podamos encontrar una vez y para siempre. Es algo que debemos descubrir una y otra vez. A veces surge a través de una obra, de una responsabilidad o de una meta. Otras veces aparece en el amor, porque amar a alguien es reconocer el valor único e irrepetible que existe en esa persona. Y en ocasiones el sentido se revela incluso en el sufrimiento. No porque el sufrimiento sea bueno o deseable, sino porque cuando ya no puede evitarse, todavía queda una libertad que nadie puede arrebatarnos, la libertad de decidir cómo enfrentarlo. Esa convicción llevó a Frank a rechazar la idea de que somos simples productos de nuestras circunstancias. Los acontecimientos nos condicionan, pero no nos definen por completo. Para Frank, incluso un lugar que fue creado para despojar al hombre de su dignidad, existe algo que no se le puede quitar. Y es que al hombre se le puede arrebatar todo, menos la última de sus libertades, que es la posibilidad de decidir la actitud que va a tener para enfrentar su destino. Como dijo Dostoyevsky, solo le temo una cosa, y es no ser digno de mis sufrimientos. Aún con el dolor más grande, tenemos una gran responsabilidad, la de no sucumbir frente a la indiferencia, el egoísmo y el vacío, sino mantener nuestra humanidad. Es así como los prisioneros tuvieron su hazaña interior. Aún después de haber presenciado la indiferencia de los prisioneros y la crueldad de muchos guardias, Frank también fue testigo de pequeños actos de generosidad y compasión en ambos lados. Entonces, ¿quién es en realidad el hombre? Es el ser que decide lo que es. Es el mismo que creó las cámaras de gas, pero también el que entró en ellas con paso firme y musitando una oración. Al final, las circunstancias pueden revelar lo que somos, pero no determinan por completo quiénes podemos llegar a ser. Siempre tendremos esa libertad que nadie puede arrebatarnos, la de elegir nuestros actos. Después de tanto sufrimiento, al fin llegó la libertad, pero esta liberación no produjo una felicidad inmediata, sino que Víctor nos cuenta que los prisioneros se sentían confundidos, extraños, como si fueran extranjeros en su entorno. En el subtítulo del desahogo, Frankl nos explica que los prisioneros, después de su liberación, paseaban por los campos, pero no sentían su libertad. Era algo difícil de creer. Después de haber vivido sometidos a tanto sufrimiento, a tantos maltratos, no eran capaces de sentir con normalidad. Frank analiza que durante mucho tiempo han estado reprimiendo muchas emociones. Es por eso que cuando la presión del campo desapareció, estas emociones costaron mucho en salir. Este es el verdadero significado del desahogo, en una liberación interna que va sucediendo poco a poco. Para mí, esta es de las partes más profundas del libro, ya que nos enseña que la felicidad no surge inmediatamente después del sufrimiento. A veces, sanar nos lleva tiempo, reflexión y encontrar un sentido para vivir. Frank también nos recuerda que la libertad más importante no es aquella de después de salir de una prisión, sino es la de volver a encontrar nuestra humanidad y nuestra capacidad para encontrarle significado a las cosas. Y así, entre el sufrimiento y la esperanza, entre lo que perdimos y lo que aún podemos llegar a ser, queda una pregunta suspendida en el silencio. ¿Qué espera la vida de nosotros?